Bendiciones, les saluda la pastora Adriana Cambra, que por la gracia y el favor del Señor pastoreamos junto a mi esposo, el pastor Antonio Cambra, el ministerio Abba Padre Internacional. Reciba muchas bendiciones y saludos también del ministerio y de cada una de sus familias en este día. Y como todos los viernes tenemos aquí con nosotros a nuestra amiga, a nuestra hermana y coordinadora. Amén, Dios les bendiga. Les saluda Karen de Meléndez y estoy muy contenta de estar nuevamente aquí con ustedes. Después de haber estado un poquito enfermita, pero gracias al Señor, aquí estamos para poder hablar de la palabra de Él, que es lo que nos llena. Amén. Amén, gloria al Señor, claro que sí. Aquí estamos a pie de guerra, aleluya. Amén. Hemos tenido días ocupadas y verdaderamente hemos visto cómo el Señor en su misericordia nos está llenando, nos está revelando su palabra y sobre todo hemos podido experimentar una presencia poderosa. Amén. Y bueno, en este día queremos compartir con ustedes una palabra que el Señor depositó sobre nuestros corazones ya hace un par de semanas. Amén. Y es acerca de ser la sal de la tierra. El Señor Jesucristo cuando estuvo aquí, gloria al Señor, Él dio muchas enseñanzas y entre ellas nos dijo que fuéramos, que aprendiéramos de Él, que Él es manso y humilde de corazón. Pero también nos habló en Mateo 5, gloria al Señor, versículo 13, una propiedad bastante interesante. Nos llamó sal. Él nos dijo que nosotros somos la sal de la tierra. Y lo que me parece increíble es el balance que debe de existir entre el cloruro y el sodio para formar la sal, porque el cloruro solo y el sodio solo son venenosos. Eso es tremendo. Pero con una medida perfecta, una medida cabal, el cloruro y el sodio dan por consiguiente la sal. Gloria al Señor. Y bueno, la verdad que es un componente que ayuda a mantener, sobre todo, los alimentos, la carne, el pescado, que es lo que se usaba antes para mantener, bueno, inclusive en estos tiempos se utiliza la sal para mantener y preservar la carne. Y como el Señor en su sabiduría nos dijo que eso somos nosotros, la sal de la tierra. Me llama la atención también porque en los tiempos antiguos, los judíos, cuando nacía un bebé, lo primero que hacían era bañarlo en sal, para con agua de sal, para que no adquiriera ninguna infección. Y bien, vamos a estar hablando bastante acerca de la sal, gloria al Señor, nosotras las que cocinamos, ¿verdad? Por misericordia del Señor, sabemos de que es un elemento fundamental en la cocina, amada. Y bueno, y usted también, caballero, que cocina, sabe que es un ingrediente bastante importante para que la comida tenga sabor. Pero antes de seguir hablando de comida, vamos a estar hablando del versículo específico donde el Señor Jesucristo nos habló. Vamos a leer Mateo 5, versículo 13, y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, amén. Dice: vosotros sois la sal de la tierra. Él lo afirmó. Sabemos de que cuando nuestro Padre Celestial hizo la tierra, hizo el universo, Él envió la palabra, Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Y empezó a dar los diferentes órdenes para crear el universo, gloria al Señor. Y vemos al Señor Jesucristo afirmando que nosotros los hijos de Dios, los discípulos del Señor Jesucristo, somos la sal de la tierra. Y mire, dice, pero si la sal se desvaneciere, ¿cómo o con qué será salada? Una pregunta, o sea, si se desaparecen los cristianos, si se desaparece el conocimiento, los discípulos, ¿qué va a pasar? Entonces dice aquí, no sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Una vez de que la sal pierde su sabor, por ejemplo, si se le echa muchísima agua a un poco de sal, sabemos de qué
pierde el sabor y entonces obviamente el agua toma el elemento que obviamente elimina el sabor de la sal. Entonces, obviamente que esa sal ya no sirve. Inclusive la sal que se usa aquí para la nieve, si se moja, ya pierde la sustancia que permite que el hielo sea derretido. Entonces, ¿qué hay que hacer? Botarla, deshacerse de la sal. Entonces, el Señor aquí nos advierte que no podemos mezclarnos tanto que perdamos el sabor. Aleluya. No nos podemos contaminar de tal forma o contaminar, punto. ¿Por qué? Porque entonces perdemos ese sabor, esa riqueza, gloria al Señor, que existe en ese elemento que es el cloruro de sodio o la sal. Y es importante que nosotros mantengamos presente que el Señor, cuando da una orden, Él definitivamente espera de que la sigamos. Voy a leer un versículo y de ahí le voy a dar a la hermana Karen que nos traiga un poquito más de lo que el Señor nos va a hablar acerca de en este pasaje. Y en Job 6:6, mire lo que dice. El libro de Job fue escrito hace muchísimos años y dice, se comerá lo desabrido sin sal. O sea, que ya en ese entonces, ya la sal ya estaba en el platillo de este siervo. Y dice, ¿habrá gusto en la clara del huevo sin sal? Por supuesto que no. Por supuesto que no. La sal es un elemento y un condimento necesario, gloria al Señor, para poder saborear lo que se cocina diariamente. Pero nosotros como cristianos tenemos que tener en cuenta que como hijos de Dios, nosotros tenemos que tener un balance en la vida, gloria al Señor, para poder, aleluya, ser, como también dice la Escritura, la luz en medio de las tinieblas. Entonces nosotros debemos de tener ese sabor en nuestras vidas para que las personas cuando nos escuchen conozcan que hay solución para sus problemas y que hay un camino que es el Señor Jesucristo. Amén. Así que vamos a pedirle a Karen que nos continúe hablando acerca de este valioso elemento que es la sal. Amén. Amén. Gloria al Señor. Qué bueno saber que nosotros somos los que le damos el sabor a la vida, el sabor a este tiempo que estamos viviendo, porque realmente nos afanamos tanto en esta vida que cuando no le das sabor a lo que tú estás viviendo, a la vida, no sirve de nada. Como cuando comes una comida sin sal, como decía la pastora Adriana, cuando o le echas mucho o le echas poco, entonces no sirve, no tiene ese sabor agradable que tú quieres comer. Entonces es importante, como decía ella, no contaminarnos y tener el sabor exacto, las medidas exactas para poder sazonar lo que tengamos que sazonar. Amén. Aleluya. Amén, amén. Y quisiera leerles, compartirles 2 textos bíblicos, pero quiero compartirles uno primero, que es muy importante para cada uno de nosotros. Está en Colosenses 4, del 5 al 6, y dice, en el nombre del Padre y del Hijo, y sobre todo de su Santo Espíritu, porque es el que nos va a ayudar a poder tener ese discernimiento para poder entender la palabra que llega a nuestros corazones. Dice en el 5, amén. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sean vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Es importante que cada uno de nosotros tengamos las palabras correctas para hablarle a nuestro hermano. Las palabras adecuadas. No significa que vamos a pintar todo lo que les vamos a decir para hacerlos sentir bien. No. Es para mostrarles que vive Cristo en nosotros. Si nosotros somos los que demostramos en esta tierra que Cristo realmente está vivo y que vive en nosotros, tenemos que ser esa sal para poder sazonar heridas de nuestro prójimo,
ofensas de nuestro prójimo. Decirles que la vida tiene sabor, que la vida es importante vivirla felices. Entonces, para saber cómo podéis responder a cada uno, tenemos que tener sal en nuestra vida. Y el Señor dice que nosotros somos sal en la tierra. Significa que nosotros tenemos que andar allá afuera demostrando que somos hijos del Señor, porque Él dice en su palabra que en el momento que recibimos a Jesús como nuestro único Salvador, nosotros hemos tenido la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y eso nos da una gran responsabilidad de ser esa sal que va a estar en la mesa todo el tiempo para sazonar lo dulce y lo que no tiene sabor. Entonces, yo de verdad pongo en tu corazón en este momento, quiero que oigas el Espíritu Santo que te dice que empieces a hacer esa sal que necesita andar en cualquier lugar para poder dar una sonrisa, para poder dar una palabra de aliento, para poder darle lo que la otra persona está necesitando. Porque eso es lo que nos manda el Señor, para nosotros poder dar ese sazón que cualquier persona necesita, para demostrarlo. Porque antes, en el tiempo antiguo, a los romanos no se les pagaba con dinero, se les pagaba con sal, porque era muy cara en ese tiempo. Porque la palabra salario viene de sal. Y entonces en ese tiempo a los romanos les pagaban con sal porque era muy cara, porque necesitaban la sal para salar. Como el texto bíblico que acaba de leernos la pastora Adriana de Job, que dice, ¿se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? No, no lo habrá, porque no sabe a nada, no sirve de nada comerlo. Entonces necesitamos la sal. El otro texto bíblico que yo quería compartir con ustedes está en Levítico 2:13. En Levítico 2:13 dice, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás. La sal preserva todo lo que toca. Carnes, pescado, lo que sea, lo preserva. Es como cuando nosotros comemos el pescado que tiene sal, lo metemos en agua para que se le vaya la sal, pero está por meses, por años, conservado. En la sal preserva. Entonces, nosotros tenemos que ser esa sal. Dice que la sal es la sal que preserva el nuevo pacto es el evangelio. El evangelio que nosotros tenemos que predicar, el que va a preservar, el que va a llevar esa palabra de aliento, esa palabra de vida a cualquier persona. Así es la sal. Cuando la ponemos en la mesa, cualquier persona que está comiendo y siente que necesita un poquito más de sal, le pone a su comida. Así tenemos que ser nosotros. Santificarnos delante del Señor. Cuando llevemos la ofrenda, lleguemos a alabanza, tengamos cuidado con lo que hacemos. Cuando nosotros ofendemos a nuestro hermano, a nuestro compañero, tengamos cuidado si hemos llevado la sal, la cantidad de sal adecuada para cada uno de ellos. Porque nosotros tenemos que dar ese sazón, no quitar ese sazón de las personas. Nosotros tenemos que cuando nosotros estemos a la par de alguien, compartir esa sal. Tenemos que compartir lo que Dios nos ha dado y darle sazón a la vida de las demás personas. Decirles que es rico comer con la cantidad de sal adecuada. Significa que es rico estar en la presencia del Señor, que es maravilloso sentir la presencia del Señor. Y sobre todo lo más maravilloso es compartirles el gozo y la presencia del Señor que nos permite sentirla por medio del Espíritu Santo. Y se van a dar cuenta que la vida sin Cristo no es vida. Se van a dar cuenta que es hermoso vivir en el Señor porque estamos sazonados, estamos con el punto exacto
como cuando los chefs le ponen el punto exacto de los sazones, así estamos nosotros. Y queremos compartir eso contigo. Amén, pastora. Amén, gloria al Señor. Yo aquí inspirado, escuchándote, la verdad que el Evangelio es ese sazón. Amén. Nosotros como hijos de Dios somos esa sal de la tierra. Qué bonito, no hay nada más hermoso que poder compartir eh, todo lo que Dios hace con nosotros en esos momentos de adoración, en esos momentos de prueba, en esos momentos donde que vamos a hacer, que no sabemos dónde ir, que vamos, gloria al Señor, a la presencia del Señor, y después de que salimos de allí, salimos irradiando su paz, su amor, su misericordia. Gloria al Señor, que el Señor nos permita en el camino recorrer y poder ser de bendición. Y mira que leyendo, gloria al Señor, Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo del 20 al 21, dice esto, y pon mucha atención lo que sucedió en esta ocasión con este profeta. Dice, entonces le dijo, fue el profeta Elías, le dice, traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Aleluya. Amén. Oiga, cuando nosotros traemos este evangelio, aleluya, a las personas, gloria al Señor, que están pasando por momentos difíciles, que están pasando por enfermedades, que están atravesando momentos de quizás de muerte, pero entonces llegamos con una palabra acertada, balanceada, gloria al Señor, que podemos decir, mira, la palabra del Señor dice que si tú crees en el Señor Jesucristo serás salvo tú y tu casa. La palabra del Señor dice en Isaías 53 que Él llevó cautivo y Él llevó nuestras enfermedades en sus espaldas y que por la llaga de Jesucristo nosotros hemos sido curados, hemos sido sanados. O sea, traemos la palabra, gloria al Señor. Señor, traemos lo que habla de la salvación, pero entonces si en ese momento necesitas salvación y necesitas sanidad, le traemos unidad de salvación, restauración, de paz, absolutamente todo en un solo paquete, gloria al Señor, porque Jesucristo lo hizo todo en la cruz del Calvario. Entonces el Señor en su misericordia, en el caso de Elías, lo usó para sanar las aguas y dijo, gloria al Señor, el Señor dijo, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Cuando Dios dice no más, hasta ahí llega. Puede levantarse quien pueda levantarse, gloria al Señor, así como el Señor cuando abre una puerta, no hay quien cierre, y cuando Dios cierra esa puerta, no hay quien abra. Entonces Él vino en su poder, gloria al Señor, envió la palabra usando este siervo para traer una confirmación, gloria al Señor, de lo que obviamente nosotros íbamos a representar en el futuro, que el Señor nos dijo que éramos la sal de la tierra. Pues en ese momento, gloria al Señor, vino esta palabra de parte de Dios de que no iba a haber enfermedad y que no iba a haber muerte, gloria al Señor. Sabes de que cuando tú y yo no hemos entregado al Señor en nuestro corazón, no sabemos a Jesucristo, nuestro Señor, estamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero cuando llega la palabra, cuando llega la salsa sonada, cuando viene un hijo de Dios y te predica, te dice, mira, hay solución para este problema. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor lo ha dicho. Gloria al Señor, dice, yo soy el Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? Absolutamente no hay nada imposible para Dios. Entonces, sea la circunstancia por la cual estés atravesando en estos momentos, nosotros queremos traerte la palabra, gloria al Señor, esta palabra que trae sanidad y trae vida, y vida en abundancia, trae vida eterna. Amén. ¿Y por qué? Porque estamos pasando un proceso, gloria al Señor, de decadencia espiritual, donde todo es permitido, que todo está bien, no hay ningún problema, usted vive su vida, yo vivo la mía, y entonces cada quien en su casa y Dios en la de todos. Pues no, eh, sinceramente, hay una línea de respeto, gloria al Señor. Debe de haber un temor hacia el Señor. ¿Para qué? Para que pueda haber orden y haber paz, gloria al Señor. Ahora, si no sabes cómo hacerlo, bueno,
Para eso estamos aquí, para traerte esta palabra y decirte, ¿sabes qué? Necesitas ordenar tu casa, necesitas ordenar tu vida. ¿Por qué? Porque o tienes mucha sal o tienes poca sal. Entonces necesitas un balance, necesitas un equilibrio y el único que puede traer ese equilibrio en tu vida, gloria al Señor, es el Señor Jesucristo. Es a través del Espíritu Santo, es a través de la palabra del Señor que puede haber una restauración. Oh, aleluya. Yo siento la presencia del Señor. ¿Sabes por qué? Porque el que más interesado está en bendecirte, es la razón que nosotros entendemos que el buscar esa sal de la tierra, el buscar, Señor, la palabra de Dios que te va a traer sanidad y te va a traer liberación y te va a traer salvación. Ese es el motivo y la razón por la cual nosotros queremos de que tú sepas que hay solución en ese problema que estás atravesando. Ahora, hay personas que se irritan, hay personas que les causa molestia el evangelio, pero eso es normal, porque si tú te pones a pensar, cuando hay una herida, gloria al Señor, y te cae el sal o te cae el limón, te arde, te quema, te molesta, pues exactamente pasa igual. Cuando una persona está viviendo en pecado, cuando su corazón está endurecido, cuando no ha tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, esta palabra le choca, le quema, le molesta. Pero gloria a Dios por eso. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios tiene que causar un efecto. Tiene que causar que la palabra, una transformación en el corazón. La palabra del Señor dice que la palabra de Dios es una espada. ¿Por qué una espada? Porque por un lado corta y por la otra sana. Entonces, si vemos todas las comparaciones que el Señor Jesucristo hizo y cómo Él usa a su iglesia para traer a la humanidad a un entendimiento que necesita redención, que necesita salvación, que necesita ser restaurada, pues mira, que hasta la sal está usando el Señor, gloria al Rey. Usa hasta lo más simple para poder, obviamente, lograr invadir, por llamarlo de alguna forma, o entrar en el corazón del ser humano. Es importante que si en estos momentos esta palabra te quema o esta palabra te incomoda, gloria al Señor, gloria a Dios por eso. Porque significa que esta palabra está causando un efecto y es el efecto que el Señor quiere para que pueda haber una transformación en la vida del amigo. De la amiga, cuando estemos en una circunstancia quizás un poquito incómoda, ¿no? Le pedimos al Espíritu Santo, que se presenta también el agua, la palabra del Señor, y le pedamos a Él que nos ayude y podamos, gloria al Señor, traer esta sanidad, esta restauración y sobre todo la salvación de aquel que nos escucha. Algo muy importante es siempre mantenernos, gloria al Señor, con esas vestiduras blancas que habla la palabra del Señor. Porque si tú te pones a pensar, la sal es blanca y así es que el Señor nos pide que estén nuestras vestiduras blancas. Y sabías también que el oro, gloria al Señor, perdón, que la sal en el tiempo de los romanos era considerada como oro, el oro blanco. ¿Por qué? De ahí precisamente, como nos decía la hermana Karen, proviene la palabra, de la palabra sal, proviene el salario, ¿no? Esa palabra está compuesta, la sal, equivalente al salario. Era considerado oro blanco, gloria al Señor, de la manera como recibían pago los romanos en aquellos entonces. También podemos ver cómo la sal en mucha cantidad también puede dañar. Obviamente que si es como salario, pues está bien, pero estamos hablando de mucha sal y hay un mar, le llaman el mar muerto. ¿Sabes por qué es mar muerto? Porque tiene mucha sal y al tener mucha sal, el agua no puede movilizarse y al no poder movilizarse, el agua se contamina. Entonces, la abundancia de sal no trae provecho, la falta de sal tampoco, pero la sal equilibrada trae beneficios y es esa sal que podemos
utilizar nosotros todos los días. Es interesante, como les decía al principio, que el cloruro y el sodio por separado son venenosos, pero juntos, con una medida exacta, dan como resultado la sal. Y es lo que nosotros anhelamos, que en esta hora tú puedas preservar o puedas absorber lo que te estamos trayendo en este día. Gloria al Señor. Y antes de pasarle a la hermana Karen, yo quisiera leerte el versículo de Mateo 24:13, gloria al Señor, donde habla acerca de el preservarnos, el permanecer, el ser fieles, el ser diligentes y llegar hasta el fin, porque sabemos de que en esta tierra algún día vamos a irnos de este lugar y sabemos de que tenemos la oportunidad de elegir, gloria al Señor, a dónde ir, al cielo o al infierno. Así de sencillo es esto. Obviamente que nuestro anhelo es poder ir al cielo y que nuestras familias también, y es nuestra oración que tú, amigo, en esta hora que nos estás viendo, puedas llegar al reino de los cielos, porque esta salvación es para toda la humanidad, para todo aquel que cree. Amén, porque dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces esto es para ti, esto es para tu familia, esto es para mí, para mi familia, esto es para la familia de Karen, para Karen, esto es para todo aquel que quiera, gloria al Señor, tener esa oportunidad de vida eterna. Mire lo que dice aquí, Mateo 24:13 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces nosotros tenemos que mantenernos firmes, necesitamos ser sal de la tierra, necesitamos estar con vestiduras blancas, necesitamos preservarnos, perseverar hasta el fin, necesitamos, gloria al Señor, mantener nuestra mirada en aquel que nos llamó, aleluya, de las tinieblas a su luz admirable, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque así le ha placido al Señor. Karen, ¿qué más nos puedes decir de la sal? Porque sabemos de que el tiempo ha avanzado. ¿Qué más tú crees que podemos aprender de este elemento tan esencial? Amén, amén. Ustedes sabían que la sal tiene mucho más de 14,000 usos y beneficios de diferente manera para nuestra vida. Wow. La sal en nuestra vida, en las cantidades adecuadas, nos ayuda con el ritmo cardíaco, previene espasmos musculares, evita osteoporosis, regula el sueño, mantiene el equilibrio del azúcar en la sangre. Y también nosotros, pero la sal en exceso también nos trae males a nuestra vida. Como lo estaba diciendo la pastora, es importante mantener un equilibrio de la sal. Por eso el Señor nos manda a nosotros saber. Lo más importante es que nosotros tenemos el manual en nuestras manos, que es la Biblia, la palabra del Señor, donde nos muestra qué cantidad de sal tenemos nosotros que tener, que compartir, que transmitir. Cuando nosotros comemos comida sin sabor, sin sal, el sabor no es agradable a nuestro paladar, es desagradable, lo mismo cuando tiene mucha sal. Por eso es importante que nosotros aprendamos cómo sazonar nuestras palabras para poder hablar a nuestro prójimo. Yo creo que es una de las cosas más importantes de este mensaje. Cómo nosotros podemos llegar a nuestro prójimo. Porque nuestra palabra, nuestra lengua sirve para maldecir y para bendecir y también para hacer caer a nuestros hermanos. Dice la palabra del Señor que es mejor que nos atemos una soga al cuello y que nos tiremos al fondo del agua a hacer caer a uno de nuestros hermanos. Y cuando le damos mucha sal, cuando nosotros nos pasamos de esas cantidades de sal, posiblemente tratando mal a nuestros hermanos, ofendiéndolos, insultándolos, y que no nos importen los sentimientos de los demás, es mejor que nos atáramos una soga al cuello y nos tiráramos al mar. Entonces, el Señor nos está diciendo en su palabra que nosotros tenemos que tener esas cantidades adecuadas para nosotros poder sazonar cada palabra que le digamos a nuestros hermanos, tener palabras buenas para poder decirles, para acercarlos a la presencia del Señor, no para alejarlos. Es importante que nosotros querramos ser esa sal. Amén. Querramos compartir la sal que el Señor nos dice que somos. Porque nosotros podemos decirle al Señor, Señor, yo quiero ser una vasija y tú pongas sal en esa vasija, pero
Nosotros, dice el Señor, que nosotros somos la sal. Nosotros no somos la vasija, no somos ¿cómo se dice? Un tazón, no somos algo donde pongan la sal, no, somos la sal, la que va a ser utilizada para sazonar. Entonces, es importante que nosotros transmitamos a nuestro prójimo realmente con una sonrisa, con una palabra de aliento, con palabras buenas, con palabras agradables al oído de nuestros hermanos, para que ellos vean que la vida es buena y que la vida es importante vivirla con el Señor. Y sobre todo que los demás vean que nosotros somos hijos agradables del Señor y que estamos nosotros con esa cantidad de sal adecuada para poder transmitirlo. Sé tú esa sal. ¿Quieres tú ser esa sal que le va a dar sazón a tu familia, a tus padres, a tus hermanos, a tus hijos y que ellos quieran ser también? Entonces, es importante querer ser. En la vida todo es cuestión de decisiones. Yo quiero ser. Porque no es cuestión de sentir. Si yo me espero sentir, yo no voy a sentir nada. Yo no voy a querer ni ir a trabajar, ni querer comer, ni querer pararme, ni querer hacer ejercicios, ni nada. Yo tengo que tomar la decisión en la vida de querer hacer las cosas. Es importante que te pares y digas, yo quiero ser. Yo quiero ser esa sal. Yo quiero transmitir cosas buenas. Que cuando yo esté cerca de las personas quieran estar conmigo, quieran ser parte de mi ámbito, de donde yo estoy. Y te vas a sentir, no importa el dinero, no importa la posición social, no importa nada. Lo que importa y lo que se te tiene que satisfacer es que las personas quieran estar cerca de ti, porque tú puedes transmitirles algo a cada una de las personas. Y hay otra cosa también, cuando alguien no te transmita nada, cuando alguien no te dé nada que te traiga un beneficio, no te estoy diciendo que no los ames, porque le tienes que amar, pero simplemente aléjate de lo que no te trae beneficio. Aléjate, cierra tus oídos a lo que no te beneficia. ¿Por qué? Porque quieres crecer y los árboles no crecen junto a aguas sucias. Los árboles no crecen junto a aguas contaminadas. Los árboles siempre buscan agua limpia, agua pura, como estábamos diciendo de la sal, que es cristalina. Tenemos que ser cristalinos nosotros, tenemos que ser transparentes. Te insto que lo seas, te insto que busques. No somos perfectos hasta que no venga Cristo y Él nos haga perfectos, pero Él nos hizo perfectos, pero el pecado nos lleva a la imperfección. Hasta que Él no venga y Él haga eso en nosotros, no va a pasar. Pero el Señor lo que quiere es decir, mi hijo está intentándolo, mi hijo está poniendo de su parte. Que no te importe que te digan, no que eres cristiano, mira cómo hablas, mira que dices. No, pide delante del Señor perdón y sigue adelante. Levántate, que el Señor siempre está ahí para levantarte. No importa lo que te esté pasando, no importa la circunstancia. Tú dile al Señor, Señor, yo me levanto de donde estoy. No importa lo que yo he pasado, no importa lo que yo he hecho. Yo quiero seguir tu camino. El pasado te va a ayudar para recordar que no tienes que volver a hacer y que Cristo te sacó de donde tú estabas. Así que el pasado sí sirve de algo para recordarnos que no tenemos que regresar allí. Y querer ser esa sal vas a hacer que cada plato al que tú te acerques va a ser sazonado y cada plato es una persona. Así que yo te insto. Amén. Amén, gloria al Señor. Es importante todo lo que se ha hablado. Y hay un pasaje bíblico que no puedo dejar de no mencionarlo. Y está en Apocalipsis 3. El ángel le habla acerca a la iglesia de Sardis. Y mire lo que dice. Mira, es algo sumamente importante lo que dice esta palabra. Dice en el versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus
ángeles, el Señor hablando a la iglesia. Gloria al Señor. Qué importante lo que estabas hablando, Karen, de tener cuidado con nuestras palabras, de tener un balance, cómo nosotros nos dirigimos a las personas, ser, gloria al Señor, dar testimonio que Jesucristo mora en nosotros, que el Espíritu Santo es quien nos guía, quien nos enseña y nos permite, gloria al Señor, hablar una palabra acertada, una palabra que traiga vida, una palabra que traiga una transformación, gloria al Señor. Nosotros debemos de ser personas que anhelemos el beneficio para otras personas, que sean mejores que nosotros, que puedan tener esa oportunidad de vida y conocer al Señor Jesucristo como su Señor, como su Rey. ¿Sabe por qué? Porque en esta decadencia espiritual que estábamos hablando, ¿sabe qué necesitamos? Que hombres y mujeres nos levantemos a proclamar y a enseñar que en Jesucristo hay salvación, que hay restauración y que sí se puede, gloria al Señor, atravesar cualquier circunstancia en la vida. Él ha prometido estar con nosotros, pero necesitamos nosotros hacerlo a Él, nuestro Señor y nuestro Dios. Amén. Así que, ¿saben qué? Se nos fue el tiempo, pero anhelamos de que en esta oportunidad nosotros podamos ser esa sal, que nosotros podamos traer esa bendición de la palabra del Señor y una oración que pueda cambiar y transformar tu vida. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle al Señor que nos guíe en esta oración. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora yo te pido perdón por mis pecados, por mis fallas, por mis errores y aún por las intenciones de mi corazón. Y yo te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Cúbreme con tu sangre preciosa desde la cabeza hasta los pies, espíritu, alma y cuerpo. Y permite, Señor amado, que yo pueda, Señor, caminar como un hijo tuyo. Gracias por la salvación de mi alma. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Si has hecho esta oración, eso significa que te has arrepentido de tus pecados. Arrepentirse es no. Y luego que tú reconoces que necesitas a Jesús como tu Señor. Amén. Y si has hecho esta oración, déjame decirte que la palabra del Señor dice que habrán fiestas en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Amén. Si tú te has arrepentido, en esta hora hay fiesta en los cielos. Amén. Gloria al Señor por ti. Y luego, ahora vamos a estar orando por la iglesia, ¿verdad? Para que el Señor nos use con ese balance, esa sal, para traerle a las personas un mensaje de vida y de esperanza. Gloria al Señor, que podamos ser esa bendición, que podamos dar testimonio de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos gracias, te damos honra, te damos alabanza y te damos adoración. Y te damos a ti toda la gloria. Te pedimos que tú nos uses, como dice tu palabra, como nos dijo nuestro Señor Jesús, que nosotros somos la sal de la tierra. Permítenos, Dios mío, que nosotros podamos dar testimonio de lo que tú has hecho en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, y que podamos dar por gracia, por lo que por gracia hemos recibido. Gracias, mi buen Padre, por tu misericordia, en el nombre de Cristo Jesús, mi Señor. Amén y amén. Así que te instamos a que busques un lugar donde congregarte, amén, donde puedas aprender, donde puedas crecer, donde puedas ser lleno, gloria al Señor, de la presencia del Señor Jesucristo. ¿Sabes por qué? El Señor ha prometido, gloria al Señor, traer salvación, traer sanidad, traer, obviamente, bautizarte en el Santo Espíritu Santo y fuego, y prometió venir. Así que si estamos listos, nos vamos. Amén. En cualquier momento el Señor puede venir por su iglesia. Y bueno, la verdad que nos gozamos mucho el que hayas estado con nosotros en este día maravilloso que el Señor nos ha regalado. Amén. Amén, amén. Que Dios te bendiga grandemente y que te pueda usar conforme tú lo dejes. Amén. Amén. Les amamos en Cristo Jesús y les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga.